Bienvenidos a este análisis. Hoy no vamos a quedarnos simplemente mirando un mapa. Vamos a desarmar y entender a Asia no solo como un pedazo de tierra gigante, sino como el mismísimo motor de la civilización humana. Es de verdad una historia épica de geografía extrema, innovación y unos cambios absolutos que han moldeado al mundo entero. Bueno, para entender cómo funciona este dominio, vamos a dividir nuestro recorrido de hoy en 5 puntos clave. Primero, el gigante geográfico. Segundo, el secreto del arroz. Tercero, los imperios y rutas antiguas. Cuarto, el salto del colonialismo a la independencia. Y quinto, el siglo asiático moderno. Así que arranquemos con el punto 1, el gigante geográfico. Un continente que es literalmente de superlativos. A ver, para entender realmente este lugar, tenemos que empezar por sus extremos demográficos, porque aquí hay un misterio increíble. Fíjense en esto. Asia ocupa más o menos el 30% de la superficie terrestre. Sin embargo, alberga a unos 4.750 millones de personas. O sea, estamos hablando de que el 60% de toda la humanidad está viviendo en menos de un tercio del planeta. De hecho, 7 de las 10 zonas urbanas más pobladas del mundo están justo ahí. Es una locura. Y esto que vemos ahora ilustra perfectamente a qué me refiero con escala extrema. 8.848 metros. El monte Everest es, sin exagerar, el techo del mundo. Pero ojo, no son solo montañas impresionantes para tomar fotos. Toda la cordillera del Himalaya funciona como un tanque de agua gigantesco. Sus glaciares alimentan los ríos más grandes del continente, que son, básicamente, la sangre que mantiene vivas a miles de millones de personas. Como decíamos, es una tierra que rompe récords por donde la mires. Tenemos el lago más profundo, el Baikal, con 1.600 metros hacia abajo. La estructura más larga jamás construida, la Gran Muralla, con unos 21.000 kilómetros. Y claro, las dos potencias demográficas mundiales, India y China, con más de 1.400 millones de habitantes cada una. Y casualmente, o tal vez no tan casualmente, estos dos gigantes están ubicados justo a lados opuestos de los Himalayas, aprovechando al máximo esos valles súper fértiles. Pasemos al punto número 2, el secreto del arroz y cómo lograron alimentar a estas megapoblaciones. Pensemos un momento en esto. ¿Por qué hay tanta gente allí desde siempre? Asia ha sido el continente más poblado desde que empezó la civilización. Y la respuesta no tiene nada que ver con fábricas o comercio internacional moderno. Tiene que ver con algo muchísimo más básico, algo fundamental que cambió la historia humana por completo. Bueno, el gran secreto es el arroz. Mientras en Europa basaban su dieta en el trigo para hacer pan, en Asia cultivaban arroz. Podría parecer un dato menor, ¿no? Pero cuando miramos los números de cerca, resulta que el arroz da unas 130 calorías por cada 100 gramos frente a las 110 calorías del trigo. Esa pequeñísima ventaja energética, combinada con enormes tierras fértiles inundadas por los ríos, creó un efecto en cadena masivo. Básicamente, cultivar arroz permite alimentar a muchísima más gente en el mismo pedazo de tierra. Y esa altísima eficiencia es lo que permitió que la población simplemente explotara. Lo que nos lleva a la sección 3. Imperios y rutas antiguas. Civilizaciones que, literalmente, se construyeron sobre los ríos. Imagínense, con tanta abundancia de comida y ríos fértiles, las cosas avanzaron rapidísimo. Si damos un salto inmenso en el tiempo, vemos cómo alrededor del 8000 a.C. empezaron a cultivar en el creciente fértil y en el río Amarillo en China. Y para el 3000 a.C., en el Valle del Indo, ya tenían ciudades súper organizadas con calles en cuadrícula y alcantarillado. Poco después, en Mesopotamia inventaron la escritura cuneiforme. O sea, ya tenían estados y ciudades súper avanzados, mientras gran parte del resto del mundo apenas daba sus primeros pasos. Y claro, con grandes imperios vienen grandes inventos. Dinastías chinas como la Tang y la Song sacaron a la luz cosas que cambiaron las reglas del juego para la humanidad: la pólvora, el papel, la brújula magnética. Y lo mejor de todo es que no se quedaron estancados ahí. La legendaria ruta de la seda conectó a estas poblaciones masivas con el Mediterráneo. Fue como la gran autopista de la antigüedad, por donde no solo viajaban la seda y los metales, sino también la tecnología, ideas geniales y hasta religiones completas como el budismo, que se esparció por toda la región.
Ahora, mantener tanto poder nunca es fácil, y la historia del continente dio muchísimos giros turbulentos. Tuvimos expansiones enormes y rapidísimas como la del Imperio Mongol en el siglo XIII, o la de los otomanos tomando Constantinopla en el 1453 para controlar el comercio. Pero por otro lado, potencias como Japón bajo el shogunato Tokugawa o China con la dinastía Qing hicieron exactamente lo contrario. Decidieron aislarse por completo, cerraron sus puertas al comercio exterior y trataron de mantener la influencia occidental bien lejos de sus fronteras. Y esto nos trae a la sección 4, del colonialismo a la independencia, la intensa lucha por la soberanía. Evidentemente, esas políticas de cerrar las puertas terminaron chocando de frente con la ambición global de los siglos XIX y XX. Y lo que resulta fascinante de esta etapa es ver la gigantesca huella del control extranjero. Distintas potencias coloniales armaron sistemas de extracción a lo largo y ancho de Asia. Los británicos gobernando la India, los franceses controlando Indochina, los holandeses sacando recursos en Indonesia y Filipinas pasando del dominio español al control estadounidense. Pero Japón hizo algo completamente diferente frente a esa presión occidental. En lugar de ser colonizados, con la restauración Meiji de 1868, desarmaron todo su sistema feudal y de samuráis y pisaron a fondo el acelerador de la industrialización. En un par de décadas se transformaron en un imperio modernizado, una jugada súper pragmática que eventualmente cambió el balance de poder en la región y los llevó a ser protagonistas absolutos en la Segunda Guerra Mundial. Y justamente el fin de esa guerra desató una ola de descolonización que ya no se podía parar. Fue una época marcadísima por el nacionalismo y las tensiones de la Guerra Fría. Vimos a Filipinas independizarse en el 46, a India particionarse en el 47 en medio de su independencia, a Indonesia liberarse y a China con su revolución, ambas en el 49, y a Vietnam atravesando una guerra abierta que lo dividió y luego lo reunificó en el 75. Fue una verdadera cascada de eventos, muchas veces violentos y rapidísimos, que redibujó el mapa del mundo por completo. Y así llegamos a nuestra última parte, la sección 5, el siglo asiático moderno, pasando de la agricultura a ser un centro global. Demos un salto al presente y veamos cómo evolucionó esto. Porque después de todas esas luchas por la soberanía, lo que pasó en Asia fue un auténtico milagro económico. Japón arrancó primero con un crecimiento espectacular y enseguida se sumaron los famosos tigres asiáticos. En los años 70 y 80, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong apostaron todo por la tecnología, la manufactura avanzada y las exportaciones, convirtiéndose en potencias mundiales en un abrir y cerrar de ojos. Y luego observamos otra transformación de proporciones históricas. A partir de 1976, Deng Xiaoping impulsó reformas económicas críticas, abriendo las puertas de China al mercado global. A través de esas políticas, una nación que había sido fuertemente rural y económicamente aislada fue catapultada hacia la modernidad, transformándose rapidísimo en una de las superpotencias económicas más gigantescas y dinámicas de todo el siglo XXI. Hoy en día, vemos un continente súper conectado y multifacético, donde las naciones se especializan para el mercado mundial. Japón y Corea del Sur son líderes indiscutibles en alta tecnología. Vietnam se ha vuelto la gran fábrica manufacturera. Y Tailandia destaca con un sector turístico increíble. Sí, claro, hay desafíos enormes, como ciudades demasiado densas y problemas de desigualdad evidentes. Pero el gran panorama es innegable. Asia logró cambiar exitosamente su antiguo motor agrícola por un sofisticado motor económico a nivel global. Y esto nos lleva a nuestra gran pregunta final para cerrar este análisis. Cuando vemos estas áreas urbanas hipermodernas y toda esa altísima tecnología, ¿creen que algo de este progreso moderno, toda esta increíble colaboración y escala, hubiera sido posible sin esas vastas y antiguas llanuras de arroz inundadas por los ríos del Himalaya? Asia es el continente del futuro, en gran medida precisamente porque construyó las bases demográficas más fuertes en el pasado. Es un pensamiento fascinante para llevarnos de este recorrido. Muchísimas gracias por acompañarnos.